que el regalo más grande, mis hermanitos, es saber que Jesús está vivo y resucitado y quiere que nosotros también le recibamos. Hermanitos, la verdad que se me acaban las palabras para describir este regalo. Es lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, es su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Compartamos, hermanitos, esta reflexión a muchas personas porque a veces desconocemos el valor que tiene la Santa Eucaristía. Cristo Jesús es nuestra salvación. Y hay una forma muy bonita de encontrarnos con Jesús. Porque uno se puede encontrar con Jesús de muchas formas. Se puede encontrar con el Señor a través del hermano, del amigo, del pobre, del necesitado, del otro. Allí está presente el Señor. Te puedes encontrar con el Señor en tu corazón, porque ahí está, en tu corazón. Y te puedes encontrar con el Señor en un momento especial, privilegiado, grande, hermoso y misterioso, pero simple a la vez, y es en la Eucaristía. Y de eso vamos a hablar, de la Eucaristía. ¿De qué vamos a hablar? De la Eucaristía. Levanten la mano los que han sido bautizados. Bueno, pueden bajar la mano. Levanten la mano los que han sido confirmados. Bueno, levanten la mano ahora los que no han sido confirmados. Bueno, pueden bajar la mano. Es un punto importante el poder llegar a ese paso de confirmarnos. Ahora levanten la mano los casados. Muy bien, bendito sea Dios. Aquí está uno que es sacerdote, no sé si se llama sacerdotes. Más adelante vendrá también otro sacerdote. Son los sacramentos por medio de los cuales Dios nos da su vida. Un sacramento es un regalo de Dios que se puede ver, sentir, o sea, se da por medio de signos sensibles. Por ejemplo, en el bautismo, el agua. El agua es el signo que se usa. Con unas palabras, en el bautismo es: yo te bautizo, Mamerta Rodríguez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí, en esas palabras, por esa agua, Dios hace que una criatura, que un niño, que una persona se convierta en hijo de Dios. Cada sacramento es vida, gracia, regalo de Dios, derroche de Dios para nosotros. Son momentos sobrenaturales, momentos de gracia, donde Dios actúa. Pero pues vamos a hablar en concreto de uno de los sacramentos. Y es, ¿de cuál? La Eucaristía. Algunos lo llaman la primera comunión, pero se le ha estado cambiando el nombre porque para algunos es la primera y la última, ¿cierto? Porque a veces nosotros somos católicos chimbilás. ¿Saben qué es chimbilá? ¿Qué es un chimbilá? Un murciélago, ¿sí? Allá en el llano, yo como estoy en Villavicencio, allá se le llama a los murciélagos, a una especie de murciélago, chimbilá. Y entonces a veces nosotros somos católicos chimbilás. ¿Saben por qué? Porque hay un cuento que dice que una vez, imagínese usted que muchas iglesias, mejor dicho, en las iglesias del mundo entero, se invadieron de chimbilás, los templos. La gente estaba aburrísima porque iban a la Eucaristía, iban a misa, y eso con ese olor que usted sabe que pues el excremento, la caquita, ¿cierto?, de los chimbilás huele feo. Y entonces todo el mundo aburrido, pero eso invadido de chimbilás, pero qué cosa tan terrible, misterioso, y todos preocupados. Y entonces tuvieron que reunirse todos los obispos, ¿sí? Y entonces se reunieron los obispos para solucionar este problema. Porque ¿cómo iban a hacer para erradicar estos chimbilás, estos murciélagos? Y entonces estaban reunidos todos los obispos, así, eran hartos obispos de todo el mundo, y empezaron pues a compartir qué era lo que estaba pasando, por qué estaba sucediendo eso, y empezó a compartir. A ver, usted el obispo alemán, por favor, díganos, compártanos,
¿qué es lo que está pasando allá en Alemania? Y efectivamente el obispo alemán empezó: si nosotros en Alemania tenemos el problema de los chimbilas y tratamos de erradicarlos, pero nos fue imposible. Los obispos: no, pero los alemanes que son tan duros, esos con gente tan inteligente y no pudieron. El francés: a ver, su merced, Jean-Pierre, Monseñor Jean-Pierre, ábrenos. El Monseñor Jean-Pierre empezó: nosotros también en Francia tener problemas de murciélagos, chimbilas, meterse en los templos y nosotros tratar de erradicar, pero no poder. No, qué aburrimiento, Dios mío. Pues los gringos, ellos tuvieron que haber hecho algo para erradicar a los murciélagos. Y entonces habló el obispo de Estados Unidos. Sí, nosotros en Estados Unidos también reunir científicos para erradicar murciélagos. ¿Y qué pasó? Cuéntenos, ¿qué pasó? Sí, por 1 mes, 2 meses, 3 meses poder, pero a los 4 meses volver. Qué aburrimiento, Dios mío. ¿Qué hacemos? Y entonces nos faltaba el obispo chicanero, ¿cierto? Adivinen de dónde era el obispo chicanero. De Argentina, ¿no? De Argentina. Yo quiero hablar. Claro, Monseñor, háblenos, por favor. Monseñor Batista, háblenos. Nosotros en Argentina también tenemos problemas los murciélagos. ¿Pero qué hizo, Monseñor? ¿Los pidieron acá? Sí, nosotros también hicimos todas las fórmulas, fumigamos, hicimos, pero no, desafortunadamente no pudimos. Pero entonces, Monseñor, ¿para qué quería hablar? Yo quería hablar, yo quería que me escucharan. Monseñor, ay Dios mío, siempre Argentina. Perdóname los argentinos si aquí hay algún argentino, ¿no? Bueno, todos preocupados los obispos. Ay, no, Dios mío, ¿qué hacemos con estos murciélagos? Van a acabar con la iglesia. La iglesia se va a acabar porque ya nadie está yendo a misa. ¿Qué hacemos? Y entonces por allá levantó alguien, algún obispo ha podido solucionar este problema. Y por allá levantó la mano un obispo. Y adivinen de dónde era. De Colombia. ¿Y de dónde? Adivinen. Países, ¿sí o no? No falta. Ay, María. Pues levantó la mano el obispo paisa y dijo: pues nosotros sí pudimos erradicar los murciélagos. Ay, María. Eso sí fue muy sencillo. Nosotros fue que nos la creamos, pero bien craneada. Todos los: uy, sí, por favor, hablar. Sí, hable, Monseñor. Por favor, contarnos. Y todos los obispos inquietos a ver cómo era que había hecho este obispo paisa. Y entonces el obispo paisa: no, es que eso sí es que fue muy sencillo. ¿Sabe cómo fue que nosotros erradicamos esos murciélagos? Vea, la fórmula se la voy a dar en este momentico. ¿Sabe cuál fue? Vea, nosotros cogimos los murciélagos, los bautizamos, les dimos la confirmación, los casamos y nunca más volvieron por la iglesia. ¿Cómo le parece? Católicos chimbilás, murciélagos. Solo somos de momentos. ¿Cuántos de nosotros solamente vamos a la Eucaristía y a misa mientras nos estamos preparando a la primera comunión? Y eso porque nos colocan una tarjetica donde hay que coger la firma del Padre. Pero pasa la primera comunión y viene la confirmación. Claro, hay que hacer la confirmación porque es que en mi casa son católicos y mi mamá es con la cantaleta, mi hijo que la confirmación. Hagamos la confirmación. Y durante la confirmación, juiciositos otra vez a misa, mientras la confirmación, y eso porque toca llenar una boletica donde hay que el Padre nos firme para poder hacer la confirmación. Pero pasa la confirmación y no volvemos a la Eucaristía, no volvemos a la iglesia, no volvemos a misa. Y los que se casan, porque hoy en día un porcentaje alto no se casa, vuelven a la iglesia para vivir ese momento. Pero quizás después no vuelva ni el esposo ni la esposa a la Eucaristía. Y si acaso va uno de ellos. Qué bonito es cuando se va juntos en familia a la Eucaristía. La Eucaristía es un regalo del Señor. La Eucaristía no es un invento de la iglesia. La Eucaristía es un invento de Cristo. Él instituyó este sacramento.
Él nos dejó este memorial. La Eucaristía es la presencia viva de Jesús. Jesucristo en la última cena instituyó este sacramento cuando le dio a sus discípulos esa misión. Les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, y les pasó el cáliz, esta es mi sangre. Acuérdense estas palabras. El Señor no dice: tomen y coman, esto es algo que representa mi cuerpo. Tomen y beban, esto es algo que representa mi sangre. Dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregado, sangre que será derramada para vuestra salvación. Por eso nosotros en la Eucaristía hacemos el mandato de Jesús, que en la última cena dijo: hagan esto en memoria mía. ¿Hagan esto en qué? Entonces la Eucaristía es un sacramento instituido por Jesús, en el cual Él nos da su propia vida, Él nos da su propia persona. En la Eucaristía nosotros recibimos al mismo Jesús. Es la presencia viva del Señor. La Eucaristía tiene sus orígenes desde el pueblo judío. La cena pascual que los judíos tenían, precisamente es lo que hace Jesús, pero le da nuevo sentido a esa cena pascual que ya celebraban los judíos. Y los primeros cristianos, cumpliendo el mandato de Jesús, pues dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 32, que se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. ¿Cuál es la fracción del pan? La Eucaristía. Ese es el sacramento. En Primera de Corintios también San Pablo recuerda esta enseñanza y una sentencia delicada, porque dice: ¿acaso no recibimos nosotros de Jesús este mandato en la noche de la última cena? Cuando dijo: tomando el pan, esto es mi cuerpo, y tomando el cáliz, esta es mi sangre. Y cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo, comulgamos con Él. Y dice, miren esa sentencia tan fuerte: y si comemos el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, recibirá condenación. La Eucaristía, hermanos y hermanas, es algo muy grande, muy sublime, muy precioso, muy hermoso. Es un misterio de amor. Los católicos tenemos un tesoro ahí, un tesoro precioso en la Eucaristía, que tenemos que vivir, valorar, custodiar, como San Tarcisio. Aquí yo he contado esa historia, pero para los que no la saben, ojalá fuéramos nosotros como San Tarcisio, no con el nombre, ¿cierto? Porque ese nombrecito así como que no aguanta. Pero por allá en el siglo III, sucedió que entre los cristianos los primeros 3 siglos se escondían en las cavernas porque no podían, como nosotros, reunirnos a plena luz del día, porque si los descubrían en manifestaciones públicas de su fe, eran perseguidos, torturados, encarcelados y hasta asesinados. Y entonces, en una de esas celebraciones, estaba el obispo celebrando la Eucaristía, y al terminar la Eucaristía pidió el favor que quien podía llevar la comunión a unas personas que lo estaban necesitando y que estaban en la cárcel, pero que tenía que hacerlo con mucho cuidado para que no lo descubrieran, porque si lo descubrían, lo apresaban y a lo mejor lo mataban, y nadie se atrevía. Y cuenta la historia que Tarcisio, que era un niño apenas, quizás de 12 años, levantó la mano y dijo: yo voy, monseñor, yo voy, déjeme ir a mí, como soy un niño, no van a sospechar de mí. Y el obispo como que lo dudó y dijo: bueno, está bien, Tarcisio, ve, sabes que es la presencia viva de Jesús, llévala con respeto y devoción, y no permitas que cometan un sacrilegio, porque como sucede hoy, y es una prueba de la Eucaristía, de la presencia viva de Jesús, una de las pruebas es que precisamente los satánicos
se roban las hostias consagradas. Y ellos distinguen muy bien entre una hostia consagrada y una hostia que no está consagrada, donde está la presencia viva de Jesús. Y la roban para pisotearla y escupirla en ritos satánicos. Eso es un hecho comprobado. Y en esa época también algunos cogían las hostias para burlarse de la fe y de los creyentes. Pues Tarcisio se fue con esa conciencia, un niño de 12 años, con esa conciencia de que ahí iba el Señor vivo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y se fue Tarcisio. ¿Con qué fe? Y pasó por un parque o por un lugar, ¿cierto?, donde estaban jugando otros niños, otros jóvenes, adolescentes. Y entonces le preguntaron: Tarcisio, Tarcisio, ¿para dónde vas? Ven a jugar con nosotros. Él dijo: no, ahorita no puedo. Tarcisio, ven con nosotros, ven y juega. ¿Para dónde vas tan a prisa? Y se fueron detrás y lo persiguieron. ¿Qué llevas ahí, Tarcisio? Porque se dieron cuenta como que llevaba algo. Y entonces: no llevo nada, déjeme ir. Y entonces se amontonaron alrededor. ¿Qué llevas ahí, Tarcisio? No nos digas que tú eres de esos que son cristianos. ¿Qué llevas ahí? ¿Acaso llevas una de esas cosas que ellos tienen? Y empezó y Tarcisio: no, déjenme ir, por favor, tengo que hacer algo muy importante. Y entonces todos los niños o los jóvenes se llenaron de rabia: sí, tú eres un cristiano. Y se llenaron de odio porque eso les inculcaban los no creyentes, los paganos, hasta sus propios hijos. Y los jóvenes entonces, llenos como de rabia, pues: déjanos ver, Tarcisio. Y empezaron a golpearlo, lo tiraron contra el piso, empezaron a golpearlo, a darle patadas, a ver si soltaban lo que llevaban en la mano. Ellos decían: déjanos ver qué es lo que llevas ahí, queremos ver eso que nos han contado. Y en ese momento llegó un soldado romano que era cristiano. Y entonces llegó y: ¿qué pasa ahí, niños? ¿Qué es lo que sucede? A ver, muchachos, por favor. Y pues obviamente ellos salieron corriendo. Y cuando se dio cuenta, ahí estaba tirado en el suelo Tarcisio, estaba todo ensangrentado. Lo golpearon brutalmente estos jóvenes, estos muchachos. Pero Tarcisio ahí con la mano aferrada, pegada, ahí, sin soltar a Jesús Eucaristía. Y cuenta la historia que aquel soldado, como era cristiano, él sabía dónde estaban reunidos los cristianos, lo tomó entre sus brazos y lo llevó. Y Tarcisio, moribundo, allá en las catacumbas, le dijo: Monseñor, no pude cumplir mi misión de llevar a Jesús Eucaristía a los enfermos, pero no dejé que lo robaran, no dejé que cometieran un sacrilegio. Y con esas últimas palabras murió. Por eso Tarcisio es el patrono de los monaguillos y el defensor de la Eucaristía. Ojalá nosotros fuéramos así como Tarcisio, defensores de la Eucaristía, que nosotros tuviéramos esa conciencia real de Jesús, porque a veces no la tenemos, quizás porque no nos han enseñado. Una vez en una Eucaristía, una señora que ayuda a dar la comunión, porque por ejemplo como hoy estamos muchos, imagínense qué tal yo solo dando la comunión, pues no acabaríamos en 3 horas. Por eso hay algunos que se llaman ministros extraordinarios de la comunión. ¿Cómo se llaman? Y estos ayudan a repartir la comunión para que sea más ágil. Entonces, una señora me dice, se puede acercar conmigo: padre, yo estoy muy triste, muy adolorida, porque un muchacho pasó a comulgar y como estaba masticando chicle, pues yo le dije que se sacara el chicle, que se lo comiera, que no lo podía dar la comunión. Y me hizo una cara tan fea y me miró tan feo, y ni se comió el chicle, ni quiso recibir la comunión, ni se fue. Porque nosotros quizás no tenemos la conciencia de que el Señor está ahí, de que Jesús está ahí, vivo y resucitado, que es el Señor ahí presente. Mire, hay tantos milagros eucarísticos. Pues hay muchos. Aquí hay un librito para los que quieran enamorarse más de la Eucaristía. Ojalá adquieran este, que es la novena a Jesús Eucaristía. La novena a Jesús Eucaristía. Para que todo es con testimonios y con ejemplos de milagros eucarísticos, de sucesos extraordinarios que han acontecido con respecto a la Eucaristía. Porque quizás algunos piensan que allí no sucede nada. Quizás algunos se quedan solamente pensando que eso es una celebración simbólica.
Pero hermanos y hermanas, ahí en la Eucaristía está verdaderamente presente Jesús. Presente, vivo y resucitado. Es el Señor. Yo no te digo que no tengas quizás momentos en que tú dudes. Me acuerdo ahorita de Santo Domingo Sabio, que murió a los 15 años. El lema de Santo Domingo Sabio era: prefiero morir antes que pecar. Y él prefería muchas veces enfrentarse a sus amigos. Qué valiente era. Cogía revistas que sabía que incitaban al pecado y las rompía delante de sus amigos. Le tenían algunos rabia y otros lo respetaban porque era un niño que verdaderamente estaba buscando de Dios. Y prefería no ir al río con sus amigos en esas épocas de verano y de calor por no estar participando de conversaciones morbosas, de conversaciones impuras. Así lo cuenta la historia de Santo Domingo Sabio, un niño valiente que como lema de su primera comunión dijo: prefiero morir antes que pecar. Y un día cuentan que él estaba arrodillado en el momento de la Eucaristía, porque en el momento en que se está consagrando, cuando el sacerdote hace con las manos así, con juntas manos, y coloca en ese momento sobre el pan y el vino sus manos y pide que el Espíritu Santo transforme en ese pan y ese vino en cuerpo y sangre de Cristo, allí sucede en ese momento el milagro más grande, que ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Y por eso nosotros nos arrodillamos, y no lo hacemos así, porque eso se llama genuflexión, sino lo hacemos con ambas rodillas, como un signo de adoración. Esto es signo de adoración. También es signo de pedir perdón, pero es más un signo de adoración. Inclusive aún hasta tocar la frente con el pecho, la frente con el piso, colocar allí, eso se llama postración. Y entonces Santo Domingo Sabio estaba arrodillado y se dio cuenta que un militar orgulloso estaba parado y que no se arrodillaba. Y Domingo tomó entonces el pañuelo que tenía y lo colocó en el piso y le dijo: señor comandante o general, no sé lo que usted sea, estamos delante de Jesús, arrodíllese, sea humilde. Y aquel militar avergonzado no tuvo más remedio que arrodillarse, no tanto por fe en Jesús Eucaristía, y sí por vergüenza ante el muchacho. Yo me acuerdo que una vez estaba en San Isidro y yo, hermanos, estábamos en una misa campal. Era una misa porque allá no había templo, y me sentí tanta vergüenza ese día porque no me arrodillé en el momento de la consagración por no ensuciarme el pantalón, porque como no estaba construido, era tierra. Pero me acordé en ese momento del Santo Domingo Sabio, porque desde pequeñito yo había leído esa historia y prometí desde ese día nunca más avergonzarme, y así fuera en tierra, en pasto, a arrodillarme ante la presencia viva de Jesús, arrodillarme y reconocer que ahí está el Señor. No es un mito, no es una historia, no es un cuento. Y para los incrédulos, científicamente han sucedido cosas que comprueban que Jesús está en la Eucaristía, como el milagro del Lanciano en Italia. Pero aquí hay muchos más milagros, pero el que más me he aprendido yo es el que sucedió en Lanciano, Italia, una ciudad de este país, donde un sacerdote estaba celebrando la misa y el propio sacerdote dudó que ahí estuviera Jesús. Y cuando en el momento en que se arrodilló, dijo: yo que aquí que va a estar presente Jesús. Y cuando se levantó, vio que la hostia se había convertido en un pedazo de carne y que el vino se había convertido en rojo como sangre. Y entonces él reconoció en ese momento que el Señor le estaba mostrando que por su incredulidad él estaba haciendo eso para que no dudara. Y empezó a llorar y empezó a decirle delante de todos, porque estaba celebrando una misa, eso lo vio todos los que estaban en la Eucaristía. Y entonces empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios y a decirle: Señor, perdóname, yo no voy a volver a dudar nunca más que estás en la Eucaristía. Y todos los que estaban allí reconocieron ese milagro, porque así fue palpable a los ojos de todos. Lo simpático no es esto, lo impresionante, atención, y es que en este milagro sucedió hace más de 8 siglos. Hace más de 8 siglos.
Y esa carne, usted sabe que una carne después de cierto tiempo se descompone. Pues esa carne que estaba allí no se ha descompuesto. Y está en esta ciudad que se llama Lanciano, aunque hay que ponerle acento italiano. Lanciano. ¿Cómo se llama la ciudad? No, pero con italiano. A ver, ¿dónde están los bilingües aquí? A ver, ¿cómo se llama la ciudad? Y los italianos, ¿usted sabe esto que los italianos hablan así? Entonces por ahí, Lanciano. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Y qué pasó en Lanciano? Allá Cristo Jesús hizo este milagro. 8 siglos después, en esta ciudad, que ¿cómo se llama? Lanciano. En esta ciudad, allá está expuesto ese pedazo de carne que está como una telita, una fibra delgada. Y quedaron de la sangre, del cáliz, del vino que se convirtió en sangre, quedaron 3 coágulos. Más o menos hace unos 40 años, le pidieron permiso al Papa para estudiar esa carne. Tomaron una muestrica, que usted sabe que una muestrica se puede estudiar, de la sangre y de la carne. ¿Sabe qué descubrieron? Que esa sangre es tipo universal y que es sangre humana. ¿Cuál es la sangre universal? O positivo. Y que la carne era un pedazo del corazón, del miocardio. Ahí, en la Eucaristía, el Señor está dando su vida por ti. Bueno, yo compartí hace poquito porque a mí me impresionó el testimonio de un científico boliviano. Él era ateo, él no creía en Dios. Él está vivo y ahora se la pasa yendo de país en país hablando sobre esto que le sucedió, porque él estudió todo lo que tiene que ver con el cerebro. Y entonces le impresionó mucho porque le pidieron el favor que estudiara una hostia. En una Eucaristía, una hostia cayó al suelo. Al que se le cayó, no creía, yo creo, ni le dio importancia, la dejó ahí. Una persona que venía atrás y que si era piadosa, tomó en ese momento la valentía, le dijo al sacerdote: Padre, mire, se cayó la hostia. El sacerdote la tomó y al terminar la Eucaristía la dejó en un vaso de agua, que eso se acostumbra a hacer para que se disuelva y luego se deposita sobre una mata. ¿Sí? Eso se acostumbra a hacer en esos casos, cuando la hostia está muy sucia, cuando la hostia de pronto inclusive aún se ha llenado de alguna materia pues que no se puede consumir. Pues este sacerdote entonces lo dejó. Lo simpático es que pasaron los días y la hostia no se disolvió, y por el contrario empezó a desprenderse como algo rojo, como sangre, como si empezara a salirle sangre. Y pasaron los días y esta hostia se volvió como en un pedazo, como viscoso, como en una masita, como una masita. Pues bien, en el lapso de 6 años sucedió lo que les estoy contando. Le pidieron a ese científico, como al año, a los 2 años, que estudiara esta hostia. Él llevó una muestrica a un laboratorio en Estados Unidos, otra muestra a un laboratorio en Europa, otra muestra a un laboratorio en Australia. 3 científicos distintos, 3 laboratorios distintos. Él no dijo de dónde la había sacado, él no dijo que eso era de una hostia, simplemente la llevó a que lo analizaran como cualquier muestra humana de un examen patológico, no sé. A estos laboratorios simplemente llevan muestras, él la llevó para que analizaran qué era. Y él cuenta, este científico, que no creía en Dios, era ateo, porque un científico por lo general se llena de soberbia y entonces muchos de ellos no creen en Dios, aunque algunos sí lo creen, sí creen en el Señor. Pues bien, ese científico empezó a recopilar los datos. En el primer laboratorio le dijeron que ahí, él tiene muchos testimonios de un Cristo que exuda sangre, impresionante, de videntes, donde ha descubierto algunos que son engañadores, porque no todos los que dicen que hablan en nombre de la Virgen y de Jesús son auténticos, pero hay unos que sí. Y casos eucarísticos. Pues en este le revelaron, le dijeron: esto es como algo del corazón, un pedazo de carne del corazón. Mire que está relacionado con el milagro de Lanciano. Y en el otro laboratorio, uno especializado, como le dijeron que era algo del corazón, fue un laboratorio de un científico especializado en análisis
del corazón, y le llevó la muestra. Y el científico, lo impresionante de esto, que es lo que más me impresiona a mí en realidad, y al mismo científico boliviano, fue que en el laboratorio el científico le dijo: mire, esto es un pedazo de carne humana, más concretamente del corazón, del ventrículo izquierdo, es un pedazo del corazón. Y le preguntó, y le dijo: sino que tengo una pregunta, ¿ustedes cómo hacen para que esta muestra esté viva? Porque está palpitando. Él pensó que era que habían descubierto alguna fórmula para mantener vivo esa muestra. 6, 7 años después de lo que había pasado, estaba vivo Jesús, presente en ese pedazo de hostia que se transformó en carne y que es una muestra aún para los incrédulos. Pero aunque no sucediera eso, dichoso tú sin ver cuando crees, aún sin ver. Si tú eres creyente, serás dichoso, le dijo Jesús a Tomás. Bienaventurado tú que aún sin buscar pruebas o argumentos, crees en la Eucaristía, crees en la presencia de Dios. Hoy yo te quiero invitar para que tú acrecientes tu fe en la Eucaristía, que no seas un católico que no aprecia este tesoro, que no seas un católico chimbilá, sino un católico convencido que Jesús está vivo en la Eucaristía, entregándose por ti, en cada Eucaristía, amándote, dando su vida por ti. ¿Con qué respeto? Por eso debemos entrar a la Eucaristía. Y entrando a la parte final de este compartir, también me gusta enseñar mucho este cuento para entender el valor de Jesús en el sagrario. Porque les decía que si uno encuentra a Jesús en el pobre, en el enfermo, en el preso, porque Jesús mismo lo dijo: si das de beber al sediento, si das de comer al hambriento, lo estás haciendo conmigo. Si das de vestir al desnudo, si visitas al enfermo, si visitas al que está en la cárcel, es como si lo hicieras conmigo. Tú te encuentras con Jesús en el enfermo, en el pobre, pero hay una presencia especial y es en el Santísimo, en la Eucaristía. Muchos católicos aún no hemos entendido eso. Y usted sí ve que uno pasa frente a una iglesia, y hay muchos que pasan frente a una iglesia y se santiguan y se echan la bendición, pero quizás no entendiendo que lo hacemos es porque sabemos que allí está presente Jesús, Eucaristía. Cuando uno entra a una iglesia, lo primero que hace, ¿qué es? Santiguarse. ¿Qué es lo que hacen lo primero al entrar a una iglesia uno? Santiguarse. Algunos hacen así. Es como un tic, ¿se han visto? ¿Sí? No lo hacen bien. Si usted va a hacer algo, hágalo bien. Pero es que eso, ¿verdad? Es como... bien, hágalo bien. Arrodíllese, porque es que es ante Jesús. Mira, haga aunque sea esto. O si no quiere arrodillarse, por lo menos deténgase un momento y haga una pausa y haga una reverencia cuando entre a la iglesia. No haga las carreras. Esa entrada a Jesús, cuando usted entra a una iglesia, está saludando al Señor. Y si se va a santiguar, hágalo bien, con toda la fe, porque ahí está Jesús, Eucaristía. Y entonces dice que una señora llevó a su hijo de 5 años para que hiciera la primera comunión. Entró a la iglesia: padre, venga, padre Juanito. Su merced, el padre Juanito era un padre así elegante, ¿cierto? Buena gente como yo. Llegó el padre: su merced, ¿cómo me le ha ido? Doña Josefina, qué bueno saludarla, cuénteme, ¿qué se le ofrece? Padre, mire, es que yo quiero que mi hijo haga la primera comunión. Miguelito. El padre se puso a pensar: ay, Dios mío, ¿qué hago? Si yo le digo que no, yo me la conozco, me arma el escándalo acá. Como no es doña Josefina, empieza a decir seguramente: por eso es que uno no cree en la iglesia, porque mire, uno viene buscando de Dios y no le hacen...
¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, bueno, ya sé. Y entonces le dijo a la señora, doña Josefina, mira, vamos a hacer una cosa. Mire, yo le hago unas preguntas al niño y si él las responde bien, listo. Y si no, esperamos a que sea más grandecito, ¿le parece? Bueno, padre, me parece muy bien. Entonces se llevó el padre a Miguelito y lo llevó al frente, cerca al altar. Ese lugar se llama presbiterio, donde se hace el sacerdote. Ahí lo llevó al frente y le señaló porque justo en una iglesia, siempre al fondo, ¿qué es lo que hay? Un crucifijo, ¿cierto? Un Cristo crucificado. Siempre, por lo general, en una iglesia, lo normal es que al fondo está un crucifijo grande. Entonces, el padre se llevó a Miguelito, lo paró allá, frente al crucifijo, y le señaló y le dijo, Miguelito, a ver, papito, cuénteme, ¿quién está allá? Y le señaló el crucifijo. ¿Quién está allá? Y entonces Miguelito le dijo, padre, allá está Jesús. El chino sabe. Muy bien, Miguelito, allá está Jesús. Bueno, y allá, y entonces el padre le señaló la cajita, que en algunos lugares es de madera, en otras iglesias es metálica, como de bronce, como dorada, y que siempre tiene una luz encendida, porque significa que allí está la vida, que está Jesús. Pues el padre le señaló el sagrario, y entonces le dijo, mira, Miguelito, y allá, en esa cajita, ¿quién está? Y Miguelito le dijo, padre, allá está Jesús. El chino sabe. Muy bien, Miguelito. Pero entonces explícame, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque yo te señalo allá, al fondo, y tú me dices, cuando te pregunto que quién está, tú me dices que Jesús. Y te señalo allá la cajita que tiene la vela encendida, y te pregunto que quién está, y tú me dices que Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y entonces Miguelito le dijo, padre, es que allá, señalando el crucifijo, le dijo, parece que está, pero no está. Y allá, señalando el sagrario, le dijo, parece que no está, pero sí está. ¿Cómo le quedó el ojo, papá? ¿Ah? Ahí está. Ahí está Jesús. Y cuando tú comulgas, no estás comiendo cualquier cosa, no es una olea, no es un pan desabrido, es el pan de los ángeles, el pan de vida, Jesús de Eucaristía, que entregó su vida por ti en la cruz y que te alimenta con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es Jesús, es el Señor. Que el Señor nos acreciente a todos nosotros esa fe en Él, esa fe hermosa y preciosa que nos hace estar con respeto ante Jesús de Eucaristía y en Él encontrar bendición. Porque terminemos diciendo Juan 6:56. A ver con las manos todos. Juan 6:56. Fácil, ¿cierto? A ver otra vez con las manos. ¿Sí trajeron las manos? Vamos a usarlas. Juan, ¿qué dice Juan 6:56? Jesús dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra del Señor. Jesús está en ti de una manera especial cuando comulgas. Si tú eres malgeniado, la medicina precisamente es Jesús de Eucaristía. ¿Cuánto provecho tiene? ¿Cuántas personas dejan de comulgar porque creen que la comunión es un premio para los buenos? ¿Quién dijo que la comunión es un premio para los buenos? Que es algo para los santos, si no nadie podría comulgar. La Eucaristía es la presencia viva de Jesús para ti que tienes hambre de Dios, para ti que estás enfermo, es tu medicina. Claro, ¿qué nos priva de la comunión? El pecado mortal, o sea, el pecado grave. Pero el pecado venial
Los pecados leves, por eso en cada Eucaristía se entregan al principio en el yo pecador. Por eso, aunque tú hayas tenido un mal genio, una riña, de pronto que se te salió una grosería, uno no maquina de pronto que voy a hacer esto, voy a decir esta grosería, ¿no? Son cosas que salen, de pronto que una mentira pequeña, ahí, esos pecados leves se perdonan en ese momento. Que un pensamiento que te llegó y que de venganza, como pero tú lo echaste fuera inmediatamente, eso no te priva de la comunión. El pecado mortal sí, fornicación, adulterio, brujería, odio que tú no quieres entregar a Dios, cuando tú no quieres perdonar, no debes comulgar. Si tú quieres perdonar, aunque no puedas, ahí sí comulga. Pero si tú dices, no quiero perdonar a ese malnacido, desgraciado inmundo, eso sí, ¿no? ¿Cómo vas a comulgar? Con un odio consentido que tú no quieres entregarle a Dios. Pero hermanos y hermanas, por eso tenemos que volvernos hombres y mujeres eucarísticos. Jesús está ahí en la Eucaristía esperando por ti cada domingo y entre semana también cada día, para darte su vida, para fortalecerte, para ayudarte en tu enfermedad, para darte salud, para darte bendición, para fortalecerte, para llenarte de vida, para llenarte de esperanza. En la Eucaristía el Señor se convierte en uno contigo. No hay mayor momento de unión con el Señor que en la Eucaristía, porque lo dice Juan, ¿qué? Juan, a ver con las manitos, Juan, ¿qué? Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es el mayor momento de unión con Jesús. ¿Qué les parece? Aprovechando que aquí están los muchachos de confirmación, una característica de la confirmación es que nos hace a nosotros militantes, soldados de Cristo. Levanten las manos que ya fueron confirmados, por favor. Ustedes son ¿qué? Soldados de Cristo, militantes de Cristo. Por favor, ustedes tienen que volvérseme defensores de la Eucaristía, enamorados de la Eucaristía, como militantes de Cristo. Levanten la mano los jóvenes que van a ser confirmados. ¿Dónde están los jóvenes que van a ser confirmados? No los escucho, a ver, ¿dónde están? Vienen de distintas parroquias, ¿cierto? ¿Vienen de distintas parroquias? A la cuenta de 3 me van a gritar duro la parroquia de la que vienen, ¿listo? Duro, a ver cuál es la parroquia más representativa. A la cuenta de 3 la parroquia, el nombre de la parroquia, ¿listo? 1, 2, 3. ¿Cuál fue la que ganó? A ver. Otra vez, a la cuenta de 3, el nombre de la parroquia, ven fuerte. 1, 2, 3. Bueno, vamos a colocarnos en pie. Los que van a ser confirmados, los que ya fuimos confirmados, somos militantes de Cristo. Y nuestro amor a Jesús Eucaristía tiene que ser como el de San Tarcisio, defensores de la Eucaristía. Nosotros ser defensores de la Eucaristía. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio antes de terminar con una canción. Como soldados, todos tenemos que tener un arma, ¿cierto? Entonces, en este momento yo voy a hacer el papel de capitán y ustedes son mis soldados. ¿Les parece bien? Yo voy a representar a Cristo porque Él es nuestro capitán. ¿Quién es nuestro capitán? Buenos soldados, entonces por favor obediencia. Silencio, soldados. Yo digo soldados a discreción. ¿Ustedes saben cómo es a discreción, no? Pie izquierdo a la izquierda, con fuerza, ¿listo? Soldados a discreción. Eso, con más fuerza, a ver, están flojos. Decían, túmanse, soldados. Soldados a discreción. Eso. Atención. Quietos, ¿quién dijo atención? ¿Quién dijo que se moviera? Atención. Cuando diga firme, nos ponemos firmes. ¿Listo? Soldados, militantes de Cristo, a ver, por favor, obediencia, disciplina. Vamos a ser nosotros los soldados de Cristo hoy, lo vamos a reconocer. Soldados, a discreción. Atención. Ay, me va a tocar por ahí unas 50 de pecho. Algunos. Otra vez, soldados, a discreción. Atención. Firme.
soldados. Ahora bien, todo soldado tiene armas, ¿sí o no? Bueno, es, uy, sí, qué chévere, con armas. Bueno, nuestra arma es el amor. Nuestra arma es el. Por eso cuando yo diga soldados alisten armas, yo digo soldados alisten armas, hacemos todos. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a practicar. Soldados alisten armas. Oiga, es como chupando espagueti, no es soplando, como chupando espagueti. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Soldados, a discreción. Atención, FIR. Soldados de Cristo, alisten armas. Bueno, apunten. Porque cuando yo diga fuego, hacemos así. Y entonces da un disparo de amor. ¿Listo? Aprovechen por ahí algunos. Aprovechen. ¿Listo? Vamos. Soldados, a discreción. Atención, FIR. Soldados, alisten armas. Apunten. ¡Fuego! Eso, muy bien. Muy bien, lo hicieron muy bien. Un aplauso para ustedes. Bueno, vamos a mandar un disparo de amor a nuestro Señor que está en el cielo. ¿Listo? Y que está en la Eucaristía. En unos momentos lo vamos a tener acá. Pero por ahora vamos a enviar una ráfaga de amor hacia nuestro Dios que está en el cielo. Soldados, a discreción. Atención. FIR. Soldados, alisten armas. Apunten. Fuego. ¿Cuántos aman a Dios? Un aplauso al Dios de nuestro amor, que nos ama tanto, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Mis hermanitos, la verdad que se me agotan las palabras para poder decirles cuánto amor tiene Dios por nosotros. Es un misterio de amor cuando Jesús quiere que nosotros nos alimentemos de su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, mis queridos hermanitos. Ojalá este mensaje nos propongamos a enviarlo a miles y miles de personas para que se enamoren de Jesús, Eucaristía. Si quieren apoyarnos con un comentario, hermanitos, puede ser este. Oh Jesús, gracias por ese regalo tan grande que tú nos das cada día. Si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dar un me gusta y la manita izquierda, motivar a más personas que se suscriban a nuestro canal. Ahí todos los días subimos distintos videos que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, a la sanación, a la liberación. Es decir, ahí están las respuestas de acuerdo a la necesidad de cada uno. Mis hermanitos, los dejo con este poderoso mensaje. Les habló Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada desde Bogotá, Colombia. Reciban un abrazo grande. Los quiero mucho, mis hermanitos, y cuenten siempre con mis oraciones. Ahora los dejo con este poderoso, por esta canción tan hermosa que el Espíritu Santo le reveló al Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Sabemos que ahí él expresa desde el fondo de su corazón lo que es la Santa Eucaristía.
más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva.